El 15 de septiembre de 1942, a 100 metros bajo las aguas del Pacífico Sur, el comandante japonés Takakatsu Kinashi observaba por el periscopio del submarino de clase B-1, lo que parecía imposible, un portaaviones estadounidense navegando en línea recta, sin maniobras evasivas, completamente indefenso. En los siguientes 5 minutos, este hombre ejecutaría el ataque submarino más devastador de toda la Segunda Guerra Mundial, hundiendo un portaaviones, destruyendo un buque escolta y dañando gravemente un acorazado con una sola salva de torpedos. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, debemos conocer quién era Takakatsu Kinashi. Nacido en 1902, este oficial japonés había dedicado su vida a perfeccionar el arte de la guerra submarina. A los 40 años, ya era considerado uno de los mejores comandantes de submarinos de la Armada Imperial japonesa. Su submarino, el I-19, era una máquina de guerra formidable, 108 metros de largo, capaz de sumergirse a 120 metros de profundidad. Estaba armado con 6 tubos de torpedos cargados con los mortíferos tipo 95, los torpedos submarinos más avanzados del mundo en esa época. Ese día fatídico, las fuerzas japonesas y estadounidenses luchaban por el control de Guadalcanal, una isla estratégica en las Islas Salomón. La campaña había comenzado en agosto, y ambos bandos habían sufrido pérdidas terribles. El comando estadounidense había enviado al portaaviones USS Wasp para apoyar las operaciones de transporte de tropas hacia la isla. El Wasp no era cualquier portaaviones, era una de las joyas de la flota americana, con capacidad para 80 aviones y una tripulación de más de 2.000 hombres. Acompañando al Wasp navegaba el acorazado USS North Carolina, uno de los buques de guerra más poderosos de Estados Unidos. Este gigante del mar, armado con 9 cañones de 16 pulgadas, había sido diseñado para resistir los ataques más feroces. Nunca sus constructores imaginaron que su mayor amenaza vendría desde las profundidades del océano, en forma de torpedos japoneses disparados por un submarino que ni siquiera podían ver. El grupo de combate estadounidense navegaba en formación defensiva, con varios destructores formando una pantalla protectora alrededor de los buques principales. Entre ellos estaba el USS O'Brien, un destructor veterano que había participado en numerosas batallas. La formación parecía impenetrable, pero Kinashi había estudiado durante años las tácticas navales estadounidenses y conocía sus debilidades. A las 11 de la mañana, el I-19 detectó la formación enemiga. Kinashi ordenó inmediatamente la aproximación silenciosa. El submarino se deslizó entre las aguas como un tiburón acechando a su presa. Los operadores de sonar japoneses reportaban los sonidos de las hélices enemigas cada vez más cerca. La tensión dentro del submarino era palpable. Todos sabían que estaban a punto de atacar objetivos de alto valor, pero también que cualquier error podría significar su muerte. Mientras el I-19 se acercaba, en la superficie el USS Wasp se preparaba para lanzar una misión aérea. El portaaviones abandonó sus maniobras evasivas en zigzag y se colocó en rumbo recto y constante para facilitar el despegue de sus aviones. Este procedimiento estándar se convertiría en su sentencia de muerte. Kinashi, observando desde el periscopio, no podía creer su suerte. El objetivo más valioso del grupo enemigo se había colocado en la posición perfecta para un ataque. El comandante japonés calculó rápidamente la distancia, velocidad y rumbo del objetivo. A 1200 metros del Wasp, una distancia perfecta para un ataque submarino, Kinashi dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. Fuego, disparen los 6 tubos. A las 11:42 minutos los 6 torpedos tipo 95 salieron rugiendo de los tubos del I-19, creando una estela mortal bajo las aguas del Pacífico. Los torpedos tipo 95 japoneses eran armas temibles. Con 8 metros y medio de largo y una cabeza explosiva de 405 kilos, podían navegar a 49 nudos durante más de 12 kilómetros. Su sistema de propulsión con oxígeno puro los hacía prácticamente indetectables, ya que no dejaban burbujas reveladoras en la superficie. Estos proyectiles submarinos se dirigían ahora hacia sus objetivos con precisión mortal. En el USS Wasp, los vigías finalmente detectaron las estelas de los torpedos cuando ya era demasiado tarde. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el portaaviones, pero el gigantesco buque no podía maniobrar lo suficientemente rápido para evitar el impacto. Los marineros corrieron a sus puestos de combate mientras los altavoces gritaban órdenes desesperadas. En unos segundos, 2 de los 6 torpedos japoneses impactaron contra el casco del Wasp. Las explosiones fueron devastadoras. El primer torpedo destrozó la sala de máquinas y el segundo perforó los tanques de combustible,
abriendo boquetes masivos bajo la línea de flotación. Inmediatamente el Wasp comenzó a llenarse de agua y aceite. Los incendios provocados por los torpedos alcanzaron los depósitos de combustible de aviación, creando un infierno que se extendió rápidamente por todo el buque. En minutos, el poderoso portaaviones se convirtió en una antorcha flotante, pero la historia no terminaba ahí. Los 4 torpedos restantes continuaron su carrera mortal a través del océano. Estos proyectiles, que habían fallado su objetivo principal, siguieron navegando durante 12 millas marinas, algo que los estadounidenses consideraban imposible. La tecnología japonesa había superado todas las expectativas aliadas, y los torpedos tipo 95 demostraron por qué eran considerados las armas submarinas más avanzadas del mundo. El primer torpedo errante encontró al USS North Carolina. El impacto contra el acorazado fue tremendo, abriendo un boquete de más de 10 metros en su casco. El agua comenzó a inundar los compartimentos inferiores del buque, y la tripulación luchó desesperadamente por controlar las inundaciones. 5 marineros perdieron la vida en el impacto. El North Carolina, diseñado para resistir el bombardeo de cañones enemigos, se tambaleó bajo el impacto del torpedo japonés. Solo la excelente ingeniería estadounidense y la habilidad de su tripulación evitaron que el acorazado se hundiera. El segundo torpedo errante alcanzó al destructor USS O'Brien. Para un buque tan pequeño, el impacto fue catastrófico. Aunque inicialmente el daño no parecía mortal, y el destructor logró mantener su formación, la explosión había causado daños estructurales devastadores en el casco. El O'Brien continuaría navegando durante más de un mes, pero el 19 de septiembre, mientras navegaba cerca de Samoa en ruta hacia San Francisco para reparaciones, el casco cedió por completo. El destructor se partió literalmente por la mitad y se hundió. Aunque afortunadamente toda la tripulación fue rescatada sin pérdidas adicionales de vidas. Los 2 torpedos restantes se perdieron en las profundidades del océano. Pero los 2 impactos habían sido suficientes para crear historia. En total, una sola salva de torpedos del I-19 había logrado hundir un portaaviones, destruir un destructor y dañar gravemente un acorazado. Nunca antes en la historia naval un solo submarino había causado tanto daño con un solo ataque. La hazaña de Kinashi se convirtió inmediatamente en leyenda entre los submarinistas japoneses y en pesadilla para los estrategas navales estadounidenses. Mientras tanto, en el USS Wasp, la situación se había vuelto desesperada. Los incendios se extendían sin control, alimentados por el combustible de aviación y los explosivos almacenados. El humo negro se elevaba kilómetros hacia el cielo, visible desde cualquier punto del horizonte. El capitán del Wasp, Forsyth Percival Sherman, quien había asumido el comando en mayo de ese año y era graduado de la Academia Naval en 1917, tomó la decisión más difícil de su carrera, abandonar el portaaviones. La evacuación del Wasp fue una operación heroica. A pesar del fuego, las explosiones y el humo tóxico, la tripulación trabajó con disciplina para salvar a tantos hombres como fuera posible. Los destructores de escolta se acercaron peligrosamente al portaaviones en llamas para rescatar a los supervivientes que saltaban al agua. De los más de 2.000 hombres a bordo, lograron salvar a la mayoría, aunque 193 marineros perdieron sus vidas en el ataque, con 366 heridos adicionales. El I-19, después de disparar sus torpedos, se había sumergido inmediatamente a máxima profundidad. Kinashi sabía que los destructores estadounidenses vendrían por él con cargas de profundidad. Durante las siguientes horas, el submarino japonés jugó un mortal juego del gato y el ratón con sus perseguidores. Los destructores lanzaron decenas de cargas explosivas, pero el I-19 logró escapar en la oscuridad de las profundidades del Pacífico. La noticia del ataque se extendió rápidamente por ambos bandos. En Japón, Kinashi fue celebrado como un héroe nacional. El alto mando japonés no podía creer que un solo submarino hubiera infligido tanto daño a la flota enemiga. Por su parte, los estadounidenses se vieron obligados a reconsiderar completamente sus tácticas antisubmarinas. El ataque del I-19 demostró que sus formaciones defensivas no eran tan impenetrables como creían. El impacto estratégico del ataque fue enorme. La pérdida del Wasp dejó a los estadounidenses con una capacidad de portaaviones gravemente reducida en el Pacífico. En ese momento crítico de la guerra, cuando ambos bandos luchaban por el control de Guadalcanal, cada buque era vital. El ataque del I-19 había alterado significativamente el equilibrio de poder naval en el Pacífico Sur. Sin embargo, el destino tenía preparado un final trágico para el héroe japonés. Más de un año después de su famoso ataque al Wasp,
el 25 de noviembre de 1943, mientras intentaba atacar al portaaviones USS Lexington al este de las Islas Gilbert. El I-19 fue detectado y hundido por el destructor estadounidense USS Radford, al este de las Islas Gilbert. Kinashi y toda su tripulación murieron en el ataque, llevándose con ellos los secretos de sus exitosas tácticas. El hundimiento del I-19 marcó el fin de una era. Con la muerte de Kinashi, la Armada Imperial japonesa perdió a uno de sus comandantes submarinos más hábiles. Los submarinos japoneses continuarían luchando hasta el final de la guerra, pero nunca volverían a lograr un éxito tan espectacular como el del 15 de septiembre de 1942. Para los supervivientes del WASP, el recuerdo de ese día los acompañaría por el resto de sus vidas. Muchos de ellos describieron la experiencia como un infierno flotante, con explosiones constantes, humo asfixiante y el constante temor de que el portaaviones se partiera en dos. Sin embargo, también recordaban la increíble valentía de sus compañeros, que arriesgaron sus vidas para salvar a otros durante la evacuación. El USS North Carolina, a pesar del grave daño sufrido, logró llegar a puerto para reparaciones. El acorazado regresaría al combate y continuaría sirviendo con distinción hasta el final de la guerra. Su supervivencia al torpedo del I-19 demostró la robustez del diseño estadounidense, pero también reveló la vulnerabilidad de incluso los buques más poderosos ante un ataque submarino bien ejecutado. La historia del I-19 y su ataque al grupo del WASP se convirtió en un caso de estudio en las academias navales de todo el mundo. Los estrategas militares analizaron cada detalle del ataque, desde la aproximación silenciosa de Kinashi hasta la dispersión mortal de sus torpedos. El ataque demostró que en la guerra naval moderna, un solo submarino bien comandado podía alterar el curso de una campaña entera. Hoy, más de 80 años después, los restos del WASP yacen en el fondo del Pacífico Sur, a 4.200 metros de profundidad. Los exploradores marinos que han visitado el pecio describen una escena impresionante. El portaaviones permanece relativamente intacto, con sus aviones todavía en los hangares, como un monumento silencioso a la ferocidad de la batalla naval en el Pacífico. Es un recordatorio permanente de que en la guerra, el destino puede cambiar en cuestión de minutos. La lección más importante del ataque del I-19 fue que los submarinos habían evolucionado de ser simples cazadores de mercantes a convertirse en armas estratégicas capaces de alterar el equilibrio de poder naval. Los torpedos tipo 95 japoneses demostraron un alcance y precisión que superaba todo lo que los aliados habían imaginado. Esta nueva realidad obligó a las armadas de todo el mundo a reconsiderar sus tácticas defensivas y a desarrollar mejores sistemas de detección submarina. El ataque del comandante Kinashi y su tripulación dejó un legado imborrable, una demostración perfecta de táctica submarina que transformó la forma en que se concebía la guerra naval en el Pacífico. Su capacidad para posicionar el I-19 en el lugar exacto y en el momento preciso, combinada con la potencia destructiva de los torpedos tipo 95, creó un momento decisivo que demostró cómo un solo hombre y su tripulación podían cambiar el curso de una guerra. En esos 5 minutos bajo las aguas del Pacífico, Takakazu Kinashi escribió su nombre en la historia naval para siempre. Si te gustó la historia del submarino I-19 y su comandante, dale me gusta, comenta y suscríbete.